Bueno, estoy de vuelta. Y antes de que empiecen a escuchar el fic solo quiero comunicarles algo. Como saben, a veces está mal visto que un reencarnado consiga una pareja no correspondiente a su edad, por eso me tomé la libertad de llevar el concepto de reencarnación a un punto un poco diferente a lo habitual en cuanto a fics. Elot por el momento es un niño y al tener una mente joven no comprende lo que le está pasando, todo se explica en este capítulo. Algunos de ustedes deben de conocer un anime llamado Seirei Gensouki. En ese anime hacen algo similar, básicamente obtiene sus recuerdos y vivencias de su vida anterior mediante recuerdos, trataré de adelantarlos para que sea más rápido obviamente. Espero que la forma en la que lo estructure sea de su agrado. Sin nada más que decir, los dejo con el cap. Capítulo 1. Fragmentos. En su oficina, sentado en su escritorio, se encontraba Seiji Kage, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Un hombre imponente que no aparentaba más de 60 años, de estatura media y complexión robusta. Vestía un traje oscuro de corte impecable, complementado con una corbata roja que resaltaba contra la tela negra. Su rostro, marcado por profundas arrugas de expresión, contaba historias silenciosas de años de servicio y decisiones difíciles. Su cabello canoso, perfectamente peinado hacia atrás, enmarcaba unos ojos de un gris acerado y penetrante que se ocultaban tras unas gafas de montura fina. Una cicatriz casi imperceptible en su mejilla izquierda sugería un pasado turbulento, mientras que su postura erguida, junto con unos hombros anchos y una mandíbula cuadrada, completaban su aspecto de autoridad inquebrantable. Sus dedos se movían con precisión sobre el teclado, mientras sus ojos seguían el texto en la pantalla con una concentración absoluta. El suave zumbido del ordenador y el ocasional clic del ratón eran los únicos sonidos que rompían el silencio de la oficina. De repente, un golpe en la puerta interrumpió su trabajo. Kage frunció el ceño, llevándose un dedo a la frente con frustración. Respiró hondo antes de alzar la voz. «Pase», dijo, su voz resonando con autoridad en la sala. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer de aspecto profesional. Vestía un traje formal de color azul marino, con una blusa blanca que contrastaba elegantemente. Su cabello negro estaba recogido en un moño bajo, manteniendo un estilo práctico pero sofisticado. «¿Watanabe?», preguntó Kage, su voz cargada de una mezcla de sorpresa e irritación. ¿A qué se debe esta interrupción a estas horas? La mujer, lejos de intimidarse, avanzó con paso firme hacia el escritorio. «Señor, lamento molestarlo tan tarde, pero ha surgido una situación que requiere su atención inmediata», comenzó, su voz profesional y serena. «Hace poco nació el hijo de Olmigt. Imagino que ya está al tanto de esa noticia», continuó Watanabe. Kage asintió lentamente, una sonrisa enigmática formándose en sus labios. «Sí, es una noticia que se ha esparcido como pólvora. Cora Catalyst, nuestra heroína número 6, y Olmigt, el símbolo de la paz, teniendo un hijo, no es algo que pase desapercibido», comentó, encogiéndose de hombros. «Efectivamente, señor», respondió Watanabe. «La noticia fue filtrada por una enfermera del hospital donde nació el niño. Sin embargo, esa no es la razón por la que lo interrumpo a esta hora». Kage se inclinó hacia adelante, su interés visiblemente en su rostro. «Nunca me interrumpes a estas horas, Watanabe. Debe ser algo verdaderamente intrigante. Dime, ¿por qué estás aquí?». Watanabe abrió un folder que traía consigo y se lo extendió a Kage. «Señor, creo que debería leer esto», dijo, su voz adquiriendo un tono más sombrío. Kage tomó el documento, sus ojos escaneando rápidamente el contenido. De repente, su expresión cambió drásticamente, una mezcla de shock y preocupación reemplazando su habitual compostura. «Catalyst», murmuró, su voz apenas audible. Watanabe asintió gravemente. «Al parecer, falleció durante el parto. Esta es la información proporcionada por Olmigt. Por el momento, no tenemos más detalles». Kage se reclinó en su silla, procesando la información. Después de un momento de silencio tenso, preguntó: «¿Ya buscaste información en el hospital?». La mujer negó suavemente. «No encontramos nada fuera de lugar. Aparentemente, las complicaciones del parto son genuinas. Todo fue monitoreado y no hay señales de intervención externa».
Kage asintió lentamente, su mirada fija en Watanabe. Debemos hacer un comunicado oficial. Necesito que te encargues de eso personalmente, ordenó. Por supuesto, señor, respondió Watanabe. ¿Deberíamos organizar algún tipo de homenaje? Kage reflexionó por un momento. Tal vez algo discreto. Catalyst era una gran heroína, pero sabemos que no le gustaban los grandes espectáculos. Watanabe asintió, comprendiendo. Entendido, señor. Si no hay nada más, me retiraré para comenzar con los preparativos. La mujer hizo una corta reverencia antes de salir de la oficina, dejando a Kage sumido en sus pensamientos. El presidente observó la puerta cerrarse tras Watanabe antes de volver su atención al comunicado de All Might. Habrá unos cuantos cambios, suspiró el hombre mayor, consciente de las múltiples implicaciones. Kage se quitó las gafas y se frotó los ojos. La muerte de Catalyst no solo significaba la pérdida de una heroína excepcional, sino que también alteraría el delicado equilibrio del ranking de héroes. Tendré que reorganizar muchas cosas después de esto, murmuró para sí mismo, mientras comenzaba a hacer una lista mental de todas las tareas que le esperaban en los próximos días. Vamos Takeru, aquí viene el avión. Unos meses habían pasado desde el nacimiento de su hijo y el imprevisto fallecimiento de su esposa. Toshinori trató de llevarlo con calma, aunque el dolor todavía era palpable. No parecía que ese dolor se fuera a ir pronto, pero sabía que solo le quedaba cuidar de su hijo. El comunicado de la Comisión de Héroes no se retrasó, y pronto todo Japón obtuvo la noticia sobre la muerte de Cora Catalyst. La prensa no tardó en difundirla ampliamente. Toshinori tuvo algunas entrevistas en ese tiempo y, sin darse cuenta, logró controlarse para no quebrarse en ellas. Su rostro, aunque cansado, mantuvo la compostura que se esperaba del símbolo de la paz. Su hijo, Takeru Yagi, era un bebé tranquilo, demasiado tranquilo. Su cara era más parecida a Kiko de lo que había imaginado, pero había heredado el cabello rubio y ojos azules de él, y también el Kirk de su madre. Takeru tenía la piel suave como porcelana, no sabía si se debía a que era un bebé, que era hijo de Akiko o debido a su mutación de Kirk. Cuidar de su hijo, alimentarlo, estos momentos hacían al héroe muy feliz. Obviamente tenía que dejar a alguien cuidándolo en su tiempo de patrulla. Tenía muchos en su agencia muy capaces, así que no había problema. Incluso llegó a dejarlo con uno de los héroes de rango A en algún momento, posiblemente se estaba volviendo sobreprotector. A veces se preguntaba si estaba siendo demasiado cauteloso, pero no podía evitarlo. También había noches donde no podía dormir. Su hijo, si bien era tranquilo, por las noches lloraba mucho. No había nada extraño después de todo. Ya tenía en claro que tendría noches así cuando fuera padre. Incluso Akiko bromeaba con él sobre eso antes de que naciera Takeru. Serás un padre increíble, pero prepárate para las noches sin dormir, recordaba con una sonrisa triste. Su hijo ya tenía 6 meses. Fue una sorpresa cuando el niño empezó a caminar. Cuando preguntó por este acontecimiento, el doctor que los atendía le dijo que podría deberse a su Kirk que aceleró el proceso. Sin duda fue increíble, pero alarmante. Cuando le preguntó eso al doctor, la respuesta fue entre un sí y un no. Posiblemente se debía a que el cuerpo del niño era más fuerte que el de un bebé común. El doctor le contó que ya había casos parecidos y que eran normales en quirks de mutación que mejoraban las aptitudes físicas. Definitivamente eso calmó sus pensamientos. Te ensuciaste. All Might limpió la papilla que había dejado caer el niño en su asiento de bebé. Del otro lado de la oficina, esto era observado por un hombre alto y delgado, con rasgos marcados y alargados. Su brillante cabello, siempre peinado hacia abajo con raya a la izquierda, era de un verde oscuro con 3 mechas amarillas hacia el frente, 2 a la derecha y 1 a la izquierda. Sus cejas también eran amarillentas, a juego con los bordes de las gafas triangulares que usaba y los iris de un amarillo sorprendentemente brillante en sus ojos severos. Vestía un traje blanco sencillo con botones dorados, una camisa de vestir blanca y una corbata roja con puntos blancos. Aunque su mirada era seria, por dentro estaba muriéndose de emoción. Frente a él estaba All Might, el héroe que idolatraba, alimentando a su hijo. Era una imagen que jamás pensó presenciar en primera fila.
Una notificación resonó en el teléfono que Toshinori usaba para recibir mensajes relacionados con su trabajo. Era extraño. Gracias a su estadía en la zona, los ataques de villanos disminuían considerablemente dependiendo de dónde se encontrara. Se lamentó no poder terminar la hora de comida con su hijo, pero el deber llamaba. Sasaki. Toshinori habló al hombre en la habitación. Al no obtener respuesta, esta vez lo llamó por su nombre de héroe, Nigiteye. Sir Nigiteye parpadeó, saliendo de su ensoñación de fan privilegiado. Dime. Tengo que encargarte una tarea. Nigiteye asintió firmemente. Lo haré, respondió, su voz tomando fuerza al ver cómo All Might se acercaba con sus rasgos fruncidos. Necesito que cuides de Takeru, dijo All Might, su voz más grave de lo que Sir Nigiteye había escuchado antes. La confusión era evidente en su rostro mientras recibía el plato de papilla y el cubierto favorito del niño, una cuchara azul fosforescente. Cuando vio salir a All Might de la oficina, estaba más confundido. Normalmente iría con él gracias a su posición como compañero, ahora lo habían relegado a ser niñera. Bueno, al menos era niñera del hijo de All Might. Nigiteye se volvió hacia el niño. Takeru lo miraba fijamente de una manera que el héroe interpretó como evaluación. Siempre pensó que el niño era tranquilo, pero ahora que estaban solos comenzó a sentirse un poco incómodo. ¿Quieres avión? Nigiteye le preguntó al niño mientras acercaba la cucharada llena de papilla. Cuando Nigiteye acercó la comida a la boca del niño, este movió su mano rápidamente, tirando la cucharada de papilla de las manos del héroe. Creo que no te gustan los vuelos de clase económica, comentó Nigiteye con un tono sarcástico mientras recogía los restos del desastre. Una hora después, Toshinori regresó. Solo habían sido unos villanos de poca monta tratando de robar un banco. Cuando Toshinori llegó, todo se resolvió en menos de media hora. Sin embargo, los villanos tenían un par de rehenes, lo que complicó más las cosas de lo que debería. A pesar de ello, el símbolo de la paz había cumplido su deber con eficacia. Al pasar por la puerta de su oficina, Toshinori contuvo una risa ahogada con su palma. Creo que se te complicaron las cosas. En la sala estaba Nigiteye, limpiándose con un pañuelo la papilla que había caído en su traje impecable. Lo que el héroe de las visiones no se dio cuenta era que también tenía papilla en el cabello. Creo que no le gusta la papilla, dijo Nigiteye mientras se acomodaba los lentes, los cuales también estaban manchados de comida. Eso es. Toshinori tomó una cucharada y se la llevó a Takeru, quien abrió la boca con normalidad y comió sin problemas. Nigiteye observó esto con una mezcla de sorpresa y resignación. ¿Es en serio? ¿Por qué conmigo no funcionó? Pensó mientras fruncía ligeramente el ceño. Creo que iré a limpiarme, murmuró el hombre mientras se levantaba con toda la dignidad posible. Sí, deberías, respondió Toshinori con una sonrisa divertida mientras veía cómo Nigiteye salía del cuarto. Cuando Sir Nigiteye llegó al baño, se miró al espejo y notó el desastre en su cabello. Había restos de papilla pegados entre las mechas amarillas y verdes. Suspiró profundamente mientras tomaba un poco de agua para limpiarse. Esto no estaba en la descripción del trabajo, pensó con ironía. Sin embargo, una pequeña sonrisa cruzó sus labios. Supongo que no está tan mal si es para ayudarlo a él. Mientras tanto, en la oficina, Toshinori levantó a Takeru de su asiento y lo sostuvo entre sus brazos. ¿Sabes? Creo que te estás divirtiendo demasiado con esto, le dijo al bebé mientras este soltaba una risita suave. Tu tío Nigiteye no tiene idea de lo que le espera contigo. Takeru respondió con un balbuceo alegre mientras jugaba con el dedo índice de su padre. Toshinori suspiró, pero esta vez fue un suspiro lleno de calidez. Aunque los días eran difíciles y las noches largas, momentos como este hacían que todo valiera la pena. Nigiteye regresó poco después, ya limpio y con su traje impecable nuevamente. ¿Hay algo más que necesites antes de que me retire?, preguntó, ajustándose los lentes. No por ahora, respondió Toshinori mientras colocaba a Takeru nuevamente en su asiento. Gracias por cuidar de él. Nigiteye asintió, aunque todavía parecía algo confundido por haber sido relegado a niñera temporal. Al salir del cuarto, no pudo evitar mirar hacia atrás una vez más.
Ver a Olmig como padre era algo que nunca imaginó presenciar tan de cerca. Incluso siendo el símbolo de la paz, sigue siendo humano, pensó mientras cerraba la puerta tras él. Toshinori observó cómo se iba y luego volvió su atención a Takeru. Bueno, pequeño, dijo con suavidad. Parece que hoy fue un día interesante para todos. El bebé respondió con una sonrisa, como si entendiera perfectamente lo que su padre decía. Y así se escribe su nombre, joven Takeru, dijo Naohito con voz calmada mientras señalaba las letras en el papel. Era una mujer de cabello negro hasta los hombros, con una trenza en el costado derecho. Sus ojos oscuros, de un negro profundo, estaban enmarcados por largas pestañas que acentuaban su mirada seria. Siempre vestía ropa formal, contrastando con su impecable apariencia. Cuando le dieron la tarea de cuidar al hijo de 4 años del héroe número 1, no dudó ni un segundo en aceptar. ¿Qué más podía pedir? Ganaría un buen salario y estaría cerca del hijo de Olmig. Claro, tal vez tenía otras intenciones para aceptar. No lo declararía en voz alta, pero aceptar ese trabajo también era una forma de entrar en la vida de Olmig como una fanática, aunque no quería admitirlo ni siquiera para sí misma. Su trabajo era sencillo: cuidar del niño, limpiar la enorme casa y cocinar para él. Sin embargo, había algo que no esperaba: la dificultad para conectar con el pequeño. Ahora le estaba enseñando a escribir su nombre, aunque el chico parecía no tener mucho interés en ello. Esa era la parte complicada. Takeru apenas intercambiaba palabras con ella. Al principio, Ito imaginó que sería un niño enérgico y sonriente, como cabría esperar del hijo del símbolo de la paz, pero resultó ser más como un pequeño gnomo de jardín, callado, tranquilo y demasiado reservado para su edad. A veces solo se sentaba en la sala de estar sin hacer nada, o al menos eso parecía hasta que su padre regresaba del trabajo. En esos momentos, Takeru sonreía ampliamente al verlo entrar por la puerta. Sin nada más que hacer por el momento, Ito se levantó para preparar bocadillos para el niño. ¿Le gustaría unas galletas, joven Takeru?, preguntó desde la cocina. No obtuvo respuesta. Ya lo esperaba. Internamente deseaba que el niño le respondiera alguna vez, pero sabía que a menos que fuera algo muy importante, Takeru no hablaba con ella. Desde la cocina, mientras preparaba un plato de galletas, escuchó un sonido sordo, como si algo hubiera caído o golpeado el suelo. «Joven Takeru», exclamó desde donde estaba. No hubo respuesta. Alarmada, dejó lo que hacía y se dirigió rápidamente a la sala de estar. «Joven». Sus palabras se cortaron al ver al niño en el suelo, agarrándose la cabeza con fuerza como si su vida dependiera de ello. Su rostro mostraba una expresión de dolor intenso mientras gemía suavemente. Ito salió de su shock inicial y corrió hacia él. «Joven Takeru», exclamó mientras se arrodillaba junto a él. Llevó una mano a su frente para comprobar si tenía fiebre. «No hay temperatura», murmuró con preocupación al notar que el niño estaba frío al tacto. Al observarlo más detenidamente, notó que estaba pálido, más pálido de lo normal considerando su piel blanca. Sin perder tiempo, sacó su celular y comenzó a marcar rápidamente un número de emergencia, mientras los gemidos del niño se hacían más fuertes. No quiero», murmuró Takeru débilmente cuando Ito intentó levantarlo para llevarlo al sofá más cercano. Su voz era apenas un susurro lleno de angustia. «Tranquilo, joven Takeru», dijo Ito con voz suave pero firme mientras lo recostaba cuidadosamente en el mueble. Finalmente, alguien contestó su llamada. «Necesito ayuda». «Es sobre el hijo del héroe Olmig», explicó rápidamente al operador mientras miraba al niño con creciente preocupación. Takeru seguía gimiendo y apretando su cabeza con ambas manos, como si intentara bloquear algo invisible. Su respiración era irregular y sus ojos estaban cerrados con fuerza. Ito apretó los labios mientras escuchaba las instrucciones del otro lado de la línea. «¿Qué está pasando?», pensó desesperada mientras intentaba calmar al niño acariciándole suavemente el cabello. «Todo estará bien», susurró finalmente, aunque no estaba segura si lo decía para consolar al niño o a sí misma. Mientras tanto, la mente del niño era un torbellino caótico. Su cabeza daba vueltas vertiginosas, incapaz de procesar el torrente de información que lo inundaba repentinamente.
Las imágenes se sucedían a un ritmo frenético. Rostros desconocidos con ojos llenos de odio, el sonido metálico de armas chocando, el olor acre de la pólvora mezclado con hierro sanguíneo. Detente, apenas pudo pensar entre jadeos mentales, sus pequeñas manos aferrándose a los mechones rubios de su cabello. No, por favor. Los recuerdos llegaban como cuchillas afiladas, cortando su frágil psique. Aunque eran indescifrables en su origen, su esencia se imprimía en él con claridad aterradora. Muerte en callejones oscuros, gritos ahogados por disparos, la sensación pegajosa de sangre entre sus dedos, personas que reconocía con una intimidad que lo aterraba. Un nombre emergió entre el caos, gutural y cargado de veneno. Jin no Tsuki. La mención mental de ese término hizo que su pequeño cuerpo se sacudiera convulsivamente. ¿Qué es esto?, se preguntó mientras el dolor se intensificaba hasta hacerle sentir que su cráneo se fracturaba. Nombres en japonés e inglés se entremezclaban: Kai, Emiko, Jonathan. Imágenes de un balcón nocturno, una copa de vino estrellándose contra el suelo, el frío penetrante de una Beretta 92 en su espalda, era como ver una película ajena proyectada directamente en sus neuronas, cada fotograma una tortura que lo desgarraba por dentro. Finalmente, la secuencia llegó a su clímax. Un último recuerdo que lo paralizó. Frente a él, reflejado en un espejo empañado de humo y sangre, estaba él mismo, pero no. Un rostro adulto, demacrado, con ojos azules idénticos a los suyos pero vacíos de esperanza. Jonathan. Su propia voz, grave y quebrada, resonó en su mente como un eco maldito. Debía haberlo visto venir. Sus ojos se abrieron con fuerza brusca, la luz blanca del techo lo cegó momentáneamente. El mundo real regresó en fragmentos. El olor a galletas quemadas, el tacto de la alfombra contra su mejilla, los brazos gigantescos que ahora lo envolvían en un abrazo que olía a algodón y heroísmo. «Hijo, despertaste», exclamó Toshinori con una voz que pretendía ser calmada, pero que traicionaba un temblor apenas contenido. Lo abrazó con fuerza medida, como si temiera romperlo. El niño seguía jadeando, su pecho subiendo y bajando a un ritmo anormal. Notó que la pequeña camisa de Takeru estaba empapada en sudor frío. El dolor de cabeza había desaparecido tan repentinamente como llegó, dejando atrás un vacío extraño y un sabor amargo en la boca. «Padre», quiso decir, pero las palabras se atascaron en su garganta. En su lugar, enterró la cara en el hueco del cuello de su padre, respirando profundamente el aroma a seguridad que emanaba de él. Toshinori acarició suavemente la espalda del niño, sintiendo como los temblores disminuían gradualmente. «Te llevaré a tu habitación», dijo Toshinori, tratando de hacer que su voz sonara lo más suave posible. Sin embargo, cuando sintió como el niño apretaba más su agarre a su camisa, una punzada de dolor atravesó su corazón. Era como si el pequeño estuviera aferrándose a él con desesperación, buscando una seguridad que ni siquiera él estaba seguro de poder ofrecer. Lo cargó con cuidado, manteniéndolo apoyado contra su pecho. Naohito se había retirado hace tiempo, y al recordar la expresión de la mujer antes de irse, Toshinori supo que ella había entrado en pánico. La decisión de llamar a Migtor en lugar de un hospital fue una muestra evidente de que no pudo mantener la mente centrada en una situación tan crítica. Aunque las descripciones que dio fueron precisas, eran demasiado vagas para entender qué había sucedido realmente. Su hijo se había desmayado. Toshinori no podía descifrar el estado en el que había caído. No tenía fiebre, pero su piel estaba fría al tacto, como si algo hubiera drenado su energía por completo. Cuando intentó acostarlo en su cama para que descansara, Takeru abrió los ojos ligeramente y le pidió con voz débil: «Quédate conmigo hasta que me duerma». Toshinori asintió sin dudarlo y se sentó junto a él, observando cómo el niño cerraba los ojos lentamente. Incluso después de que Takeru se quedó dormido, Toshinori permaneció allí un poco más, temeroso de que pudiera entrar nuevamente en ese estado extraño. Mientras esperaba, el leve olor a masa quemada llegó desde la cocina. Recordó que Ito era excelente preparando postres. Esa habilidad fue una de las razones por las que decidió contratarla como cuidadora. Pero ahora no podía evitar pensar si ella sería capaz de manejar situaciones más difíciles en el futuro. Finalmente, lo más silenciosamente posible, Toshinori salió de la habitación.
Sin embargo, el leve sonido del crujido de la madera y el cerrojo hizo que los ojos de Takeru se abrieran con fuerza. Casi dio un salto cuando la parte superior de su cuerpo se levantó estrepitosamente. El niño tragó saliva mientras sentía una pequeña punzada en su cabeza. No era tan fuerte como antes, pero lo suficiente como para llevarse una mano a la frente y sobarse con cuidado. Sin darse cuenta, lágrimas comenzaron a salir de sus ojos. Las imágenes que había visto, lo que pensaba que eran recuerdos indescifrables, regresaron con fuerza. Era como si las hubiera vivido él mismo, pero no era su cuerpo actual. La confusión lo envolvía por completo. El zumbido en sus oídos se intensificó. Cerró los ojos con fuerza, como si eso pudiera ayudar a bloquear el molesto sonido. Pero entonces llegaron nuevos escenarios. Se vio sentado frente a una pantalla, mirando lo que parecía ser una serie animada llena de peleas y colores llamativos. No entendía qué estaba viendo ni por qué aparecía un hombre rubio en ella, por qué se parecía tanto a su padre. Solo eran dibujos, pero los nombres llegaban a su mente como golpes. All Might, One for All for One. Las imágenes cambiaron rápidamente. Ahora veía escenas mucho más intensas. Su tío Mirai postrado en una cama luchando por su vida. Su abuelo Torino masacrado por un hombre gigante. Y luego, su padre luchando con todas sus fuerzas contra alguien que de manera inexplicable, reconoció al instante. All for One, murmuró con voz cargada de odio, un odio tan profundo e inexplicable que no parecía propio de un niño tan pequeño. Conforme las imágenes seguían llegando, comenzó a reconocerlas todas. Los nombres, los lugares, todo giraba alrededor de One for All. Pero entre todo ese caos y destrucción, él, Takeru Yagi, no estaba presente. Era como si no existiera dentro de ese desastre. Una mezcla abrumadora de emociones lo golpeó. Miedo, odio y algo más, algo imposible de identificar. No solo eran escenas animadas. También había fragmentos extraños sobre alguien estudiando medicina y formas metódicas para neutralizar personas a la fuerza. No entendía nada. Cuando el zumbido en sus oídos comenzó a desvanecerse gradualmente, sintió un leve alivio y respiró profundamente por primera vez desde que despertó. Era como si nunca hubiera podido darse ese lujo antes. «Jonathan, ¿quién eres?», murmuró con voz temblorosa mientras trataba de procesar todo lo que había visto. Las imágenes, realmente eran algo que él vivió. Tratar de asimilarlo era extenuante para su cerebro infantil. Cada pensamiento era como un peso insoportable sobre sus hombros pequeños. Por un momento dudó incluso sobre la realidad misma. Su vida era solo una serie de televisión. La idea lo hizo estremecerse profundamente. Pero entonces recordó algo. Cada vez que su padre le sonreía, cada cálido abrazo lleno de amor, nada de eso podía ser falso. Sin previo aviso, su cuerpo agotado finalmente cedió al cansancio. Sus párpados comenzaron a descender lentamente hasta cerrarse por completo. Takeru cayó nuevamente en un sueño profundo mientras las últimas lágrimas rodaban por sus mejillas. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas, llenando la habitación con un resplandor cálido y suave. Takeru seguía profundamente dormido, su respiración tranquila y constante. Toshinori había pasado gran parte de la noche revisando documentos en su oficina, pero su mente no podía concentrarse del todo. Cada pocos minutos, sus pensamientos regresaban a lo que había sucedido la noche anterior. El estado extraño de su hijo, las lágrimas repentinas y el miedo palpable en sus ojos. Finalmente, cuando el reloj marcó las 7 de la mañana, Toshinori decidió levantarse y revisar cómo estaba Takeru. Caminó hacia la habitación del niño con pasos silenciosos, empujando suavemente la puerta para no despertarlo si aún seguía dormido. Takeru estaba despierto. El niño estaba sentado en su cama, abrazando una pequeña manta contra su pecho. Sus ojos estaban fijos en un punto indefinido frente a él, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Al escuchar el crujido de la puerta, levantó la mirada hacia su padre. «Buenos días», dijo Toshinori con una sonrisa cálida mientras entraba a la habitación. «¿Dormiste bien?». Takeru asintió lentamente, pero no dijo nada más. Había algo en su expresión que preocupó a Toshinori, una mezcla de cansancio y algo que no podía identificar del todo. Se acercó y se sentó junto a él en la cama. «¿Te sientes mejor?».
Preguntó Toshinori mientras colocaba una mano suave sobre la cabeza del niño. Takeru asintió nuevamente, pero esta vez bajó la mirada hacia sus manos. Sí, estoy bien, murmuró finalmente. Toshinori lo observó en silencio por un momento antes de hablar. Está bien si necesitas más tiempo para descansar. Hoy no tienes que hacer nada importante. El niño levantó ligeramente la cabeza y lo miró con una pequeña sonrisa que no llegó a sus ojos. Gracias, papá. Toshinori sintió una punzada en el pecho al ver esa sonrisa forzada. Decidió no presionarlo más por ahora. Muy bien, dijo mientras se levantaba de la cama. Nao está preparando el desayuno. ¿Quieres bajar conmigo? Takeru dudó por un momento antes de asentir lentamente. Sí, voy contigo. Toshinori extendió una mano hacia él, y Takeru la tomó con fuerza mientras bajaban juntos las escaleras hacia el comedor. En la cocina, Naohito estaba terminando de preparar un plato de panqueques con frutas frescas y miel. Cuando vio entrar a Toshinori y a Takeru, les dedicó una sonrisa amable. Buenos días, dijo mientras colocaba los platos sobre la mesa. Espero que tengan hambre. Gracias por preparar esto tan temprano, respondió Toshinori mientras ayudaba a Takeru a sentarse en su silla. Nao asintió con modestia antes de volver a la cocina para limpiar los utensilios que había usado. Mientras tanto, Takeru comenzó a comer lentamente, cortando pequeños trozos de panqueque con su tenedor. Toshinori lo observaba discretamente desde el otro lado de la mesa. Aunque el niño parecía estar tranquilo, había algo en su expresión que le hacía pensar que seguía procesando lo ocurrido anoche. Señor Yaji, dijo Nao con voz cautelosa mientras le entregaba una taza de café. ¿Ha considerado llevar al joven Takeru al médico? Solo para asegurarnos de que todo esté bien después de lo que pasó anoche. Toshinori tomó un sorbo del café antes de responder. Lo he pensado, pero quiero observarlo un poco más primero. Miró a su hijo y añadió, si vuelve a sentirse mal, iremos inmediatamente. Nao asintió con comprensión antes de retirarse nuevamente a la cocina. Después del desayuno, Toshinori llevó a Takeru al jardín trasero para distraerlo un poco. El día era soleado y fresco, perfecto para pasar tiempo al aire libre. Takeru salió primero, caminando lentamente hacia un árbol cercano donde comenzó a jugar mecánicamente con una hoja seca en el suelo. Aunque parecía tranquilo, Toshinori sabía que algo seguía pesándole. Mientras observaba al niño desde lejos, sintió el teléfono vibrar en su bolsillo. Al desbloquearlo vio un mensaje. David Shiel, mensaje nuevo. Ahora, pensó mientras abría el mensaje rápidamente. Toshinori, ¿tienes un momento para hablar? Takeru, dijo con calma mientras se ponía de pie. Voy a contestar una llamada. Puedes quedarte aquí con Nao un momento. El niño asintió sin levantar la mirada del suelo. Sus dedos seguían arrugando la hoja seca hasta hacerla polvo. Toshinori se dirigió al rincón más apartado del jardín antes de marcar el número de David Shiel. La línea sonó 2 veces antes de escuchar una voz familiar. Toshi, ¿cómo estás? Preguntó David al otro lado con tono cálido y amistoso. Bien, más o menos, respondió Toshinori mientras miraba hacia donde estaba Takeru bajo el árbol. Toshi, quería invitarte a algo importante, continuó David con entusiasmo. La Asociación Internacional de Ciencias Heroicas me ha otorgado el premio Luminari por mis contribuciones al desarrollo de tecnología de soporte para héroes. Haré una pequeña recepción en casa para celebrarlo. Me encantaría que vinieras con tu hijo. El jardín pareció quedarse en silencio mientras Toshinori procesaba las palabras de David. Miró nuevamente hacia Takeru y pensó. Podría ser bueno para él, la idea sonaba tentadora, podría animar al niño y distraerlo de sus preocupaciones, pero no sabía si era oportuno después de lo acontecido. David, no sé si es buen momento, respondió finalmente con cautela. Takeru ha estado un poco callado últimamente. Por eso mismo, insistió David suavemente. Un cambio de ambiente y conocer a gente nueva podría ayudarlo. Después de la insistencia de David, Toshinori cedió. Está bien, dijo finalmente Toshinori después de unos segundos de reflexión. Creo que será bueno para ambos. 10 minutos después. Toshinori regresó al comedor donde Takeru seguía sentado en silencio frente al televisor apagado.
Pequeño, comenzó Toshinori mientras se arrodillaba frente a él, este fin de semana un amigo mío llevará a cabo una celebración especial porque recibió un premio importante por su trabajo como inventor. Hizo una pausa antes de continuar. Nos invitó a ti y a mí para acompañarlo en su casa durante la recepción. ¿Un premio?, preguntó Takeru con curiosidad mientras levantaba ligeramente la mirada. Sí, respondió Toshinori con una sonrisa cálida. Su nombre es David Shield, es un gran inventor y también es mi amigo desde hace mucho tiempo. El nombre resonó extrañamente en la mente del niño por razones que no podía identificar del todo. Era como si ya lo conociera aunque nunca lo hubiera visto o escuchado antes. David Shield, pensó Takeru mientras intentaba conectar los fragmentos borrosos que aparecían fugazmente en su mente. ¿Crees que te gustaría venir conmigo?, preguntó Toshinori suavemente. Después de unos momentos de reflexión, el niño respondió con voz baja. Creo que estaría bien. Excelente. Sonrió Toshinori mientras acariciaba suavemente el cabello del niño. Por primera vez en días sintió algo parecido a esperanza. Tal vez este cambio sería justo lo que ambos necesitaban. Días más tarde, aeropuerto de Santa Bárbara, California. Papá, el tío Mig está tardando. Melissa se removió inquieta, sus ojos azul agua escaneando la terminal del aeropuerto. Debes ser paciente, Melissa. Su vuelo se retrasó un poco, pero no debe tardar, respondió David Shield, ajustándose las gafas cuadradas de montura ancha. Sus ojos color aguamarina reflejaban una mezcla de emoción y nerviosismo. Eso dices, pero ¿no crees que llamamos mucho la atención? Melissa se movió un poco en su lugar, incómoda por las miradas que recibían. ¿Por qué lo dices?, preguntó David, genuinamente confundido. Bueno, ese letrero no es muy discreto, papá. La niña señaló con un gesto el cartel que su padre sostenía. David bajó la vista al letrero de cartón que sujetaba. Las palabras All Mig estaban escritas con marcador de color rosa, adornadas con pegatinas de unicornio y brillos rosados. Una sonrisa avergonzada se dibujó en su rostro. Pero tú sugeriste esto. Lo sé, Melissa bajó la mirada, sus mechones rubios cayendo sobre sus hombros. David y Melissa Shield esperaban ansiosamente la llegada del héroe número 1, All Might, quien arribaría en unos minutos junto a su hijo. La emoción era palpable en el aire, mezclada con una pizca de nerviosismo. David, un hombre alto de complexión media, se pasó una mano por su cabello castaño claro. Su camisa azul oscuro contrastaba con los shorts blancos que llevaba un poco abajo de las rodillas. En su brazo izquierdo, un reloj oscuro y un anillo de bodas brillaban bajo las luces del aeropuerto. Melissa, con su rostro redondo y piel pálida, jugueteaba con uno de los mechones rubios que enmarcaban su cara. Su cabello ondulado caía hasta la mitad de su espalda, moviéndose suavemente cada vez que giraba para mirar hacia las puertas de llegada. El ambiente en el aeropuerto era una mezcla de anticipación y alegría, con el peculiar letrero de David atrayendo miradas curiosas de los transeúntes. Ahí está, exclamó Melissa, señalando hacia la salida de pasajeros. Antes de que David pudiera reaccionar, la niña ya estaba corriendo hacia la dirección que había señalado, su cabello rubio ondeando detrás de ella. Melissa, espera, dijo David con una sonrisa resignada mientras la seguía. Observó cómo su hija corría llena de energía y decidió darle unos segundos antes de seguirla. Siempre tan impaciente, pensó mientras sujetaba el letrero que aún tenía en las manos. Ja ja ja. Bajé del avión como una persona normal. Toshinori reía a carcajadas mientras caminaba junto a su hijo. Takeru lo miró con una mezcla de confusión y diversión. Papá, bajamos hace 10 minutos, respondió Takeru con tono seco, aunque una pequeña sonrisa se asomaba en sus labios. El vuelo desde Tokio hasta Santa Bárbara había sido largo, casi 9 horas. Takeru había dormido la mayor parte del trayecto, mientras que Toshinori había pasado el tiempo firmando autógrafos para algunos pasajeros que lo habían reconocido. A pesar del cansancio, ambos se sentían emocionados por lo que les esperaba. Tío Mig. La voz aguda de Melissa resonó en la terminal, llamando la atención tanto de Toshinori como de Takeru.
Toshinori giró la cabeza hacia la dirección del llamado y vio a la pequeña niña rubia corriendo hacia él con una sonrisa radiante, la más brillante que había visto en mucho tiempo, después de la de su hijo, claro. «Melissa», exclamó Toshinori mientras abría los brazos para recibirla. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la levantó en el aire con facilidad y dio un par de vueltas con ella. La risa alegre de Melissa llenó el aire mientras sus mechones perfectamente peinados se desalineaban por completo. Takeru observaba desde un lado, en silencio. Algo en esa niña le resultaba familiar, aunque no podía identificar qué era exactamente. Parpadeó varias veces mientras su mente intentaba procesar esa sensación extraña. «Tío Migot», se preguntó, repitiendo las palabras que Melissa había usado para llamar a su padre. Toshinori bajó a Melissa después de unos momentos para evitar que se mareara. Aunque parecía más feliz que aturdida, no quería arriesgarse. «Dime, pequeña», dijo Toshinori con una sonrisa cálida mientras se inclinaba un poco hacia ella. «¿Dónde está tu padre?». Antes de que Melissa pudiera responder, una voz familiar interrumpió desde atrás. «Al fin llegas, Toshi». Toshinori levantó la vista y vio a David Shiel acercándose con pasos tranquilos pero llenos de emoción. Su tono era relajado, pero su rostro reflejaba alegría genuina al reencontrarse con su viejo amigo. «David», saludó Toshinori mientras se enderezaba. Pero antes de que pudiera decir algo más, David fijó su mirada en el pequeño niño que estaba al costado del héroe número 1. «Así que este debe ser tu hijo», comentó David mientras extendía una mano hacia Takeru. «Un gusto conocerte». Takeru miró la mano extendida durante unos segundos antes de aceptarla con cautela. «Igualmente, señor Shiel», respondió en un inglés impecable. David levantó una ceja sorprendido y luego sonrió ampliamente. «Parece que le enseñaste algunas cosas antes de venir», comentó mientras enderezaba su postura tras el apretón de manos. Toshinori rió suavemente mientras alborotaba el cabello de su hijo. «Sí, aprende muy rápido», dijo con orgullo evidente. Takeru no protestó ante el gesto de su padre. Sabía que su cabello ya era un desastre desde antes. Sin embargo, algo en el contacto con David despertó algo dentro de él. «Ahora lo recuerdo, David Shiel, inventor de objetos de apoyo para héroes, antiguo compañero del actual símbolo de la paz». La información llegó a su mente como si siempre hubiera estado ahí pero recién ahora se activara. «¿Cómo sé esto?», pensó mientras llevaba una mano a su cabeza. Mientras Takeru estaba perdido en sus pensamientos, sus ojos se fijaron inconscientemente en Melissa. La niña seguía sonriendo ampliamente mientras miraba a Olmig con admiración pura. David notó la mirada fija del niño y colocó suavemente una mano sobre el hombro de Melissa. «Takeru, ¿verdad?», comenzó David con un tono amable. «Esta es mi hija Melissa. Tiene 4 años al igual que tú». Las palabras sacaron a Takeru de sus pensamientos abruptamente. Parpadeó varias veces antes de darse cuenta de que estaba mirando directamente a Melissa. Se sintió incómodo por un momento pero decidió probar algo. Dio un paso adelante y extendió su mano hacia ella, intentando sonreír pero sin mucho éxito. Su expresión seguía siendo inexpresiva para los ojos curiosos de Melissa. «Mi nombre es Takeru Yagi», dijo finalmente con voz tranquila. «Puedes decirme solo Takeru». Melissa tomó su mano después de unos segundos y respondió. «Mi nombre es Melissa Shiel, puedes decirme solo Melissa». Ambos hablaron al mismo tiempo como si estuvieran sincronizados, lo cual hizo que los adultos intercambiaran miradas divertidas desde atrás. Sin embargo, ninguno de los niños mostró entusiasmo. Cada uno tenía razones distintas para ello. Melissa Shiel, hija de David Shiel, Kirkles, la punzada en la cabeza de Takeru fue más fuerte esta vez. Estaba seguro ahora. El contacto físico era lo que desencadenaba esas imágenes e información fragmentada en su mente, o al menos eso dedujo con lo poco que aprendió. Mientras tanto, Toshinori y David observaban la interacción entre los niños desde cierta distancia. «¿Crees que se llevarán bien?», preguntó David en voz baja. «Eso espero», respondió Toshinori sinceramente mientras miraba a su hijo con preocupación oculta tras una sonrisa. Cuando ambos niños soltaron sus manos finalmente, David rompió el silencio. «Toshi, el auto está afuera».
Toshinori asintió rápidamente y tomó la mano de Takeru con cuidado antes de responder. No esperemos más. El grupo salió del aeropuerto rodeado por algunas personas emocionadas por ver al héroe número 1 en persona. Varios transeúntes pidieron fotos o autógrafos rápidamente en cuanto lo vieron. Incluso hubo quienes quisieron tomarse fotos con Takeru para confusión del niño. «Whisky», exclamó una mujer mientras apretaba las mejillas del niño contra las suyas para posar para la cámara. Takeru estaba ligeramente ruborizado por el gesto pero no dijo nada. David hizo todo lo posible por contener la risa mientras observaba la escena desde un lado. «Ese fue el último», comentó Toshinori finalmente cuando lograron llegar al auto estacionado afuera. El sol estaba en su punto más alto ahora y ambos padres notaron lo incómoda que era su ropa para este clima caluroso. Toshinori llevaba una camiseta gruesa y pantalones largos poco adecuados para el calor. Takeru tampoco estaba mucho mejor con su camiseta roja manga larga estampada con el logotipo característico de All Might. «Definitivamente necesitamos algo más ligero», murmuró Toshinori mientras ayudaba a subir a Takeru al auto. David rió suavemente desde el asiento del conductor antes de arrancar. «No te preocupes. Tengo aire acondicionado potente». Toshinori colocó la pequeña maleta de Takeru en la parte trasera del vehículo. No había mucho equipaje, solo un par de cambios de ropa para ambos y algunas cosas esenciales. Había planeado inicialmente asistir a la recepción y regresar a Japón al día siguiente, pero después de un poco de insistencia por parte de David, decidió quedarse unos días más. Pensó que sería bueno para él y para Takeru distraerse un poco, tal vez incluso pasar por la playa. El héroe cerró la cajuela con un leve golpe y se dirigió al asiento del copiloto, donde David ya lo esperaba con una sonrisa tranquila. Los niños, por otro lado, se sentaron en la parte trasera. Melissa había intentado iniciar una conversación con Takeru al principio, pero este solo respondió con monosílabos antes de quedarse mirando por la ventana. El viaje hacia la casa de David fue tranquilo. El paisaje soleado y las palmeras que bordeaban las calles daban un aire relajante al ambiente. Melissa había sacado un pequeño cuaderno para dibujar mientras Takeru seguía mirando por la ventana en silencio. Cuando llegaron a la casa de David, Melissa fue la primera en bajar del auto, emocionada por mostrarle a Takeru su hogar. La casa era una impresionante estructura de estilo mediterráneo contemporáneo, con techos de tejas rojas y paredes de estuco blanco. Un camino de adoquines serpenteaba a través de un jardín exuberante, llevando a una gran puerta de madera tallada. Al entrar, un amplio vestíbulo con suelos de madera pulida daba la bienvenida. A la derecha, una espaciosa sala de estar se abría con grandes ventanales que ofrecían vistas panorámicas al Océano Pacífico. Muebles cómodos en tonos tierra y detalles en azul marino creaban un ambiente acogedor. La cocina, ubicada al fondo de la planta baja, era un espacio impresionante con encimeras de mármol y electrodomésticos de acero inoxidable. Un comedor informal conectaba directamente con la cocina, mientras que un comedor formal se encontraba en una habitación adyacente, perfecto para cenas elegantes. En el segundo piso, 5 dormitorios espaciosos ofrecían privacidad para toda la familia y los invitados. La habitación principal contaba con un balcón privado con vistas al mar. «Ven», dijo Melissa mientras tiraba suavemente del brazo de Takeru para guiarlo hacia el jardín trasero. Aunque el niño parecía un poco reacio al principio, finalmente accedió a seguirla. David observó cómo ambos niños desaparecían por la puerta trasera antes de volverse hacia Toshinori. «Vamos al estudio», sugirió. «Podremos hablar con más privacidad allí». Una vez en el estudio, una habitación acogedora llena de libros y con vistas al jardín, David cerró la puerta suavemente. «¿Cómo ha estado realmente Takeru?», preguntó con preocupación genuina. Toshinori suspiró, dejándose caer en un sillón de cuero. «Ha sido complicado. Últimamente está más callado de lo habitual. Hubo un incidente hace unos días que me preocupó bastante». David escuchó atentamente mientras Toshinori le contaba sobre el extraño episodio que Takeru había experimentado. Cuando terminó, el científico se quedó pensativo por unos momentos. «Entiendo tu preocupación», dijo finalmente. «Quizás este cambio de ambiente le ayude. Y si necesitas cualquier cosa, sabes que estoy aquí para ayudar».
Gracias, David. Realmente aprecio esto. Toshinori no pudo sentirse más agradecido. David era consciente de la carga que implicaba criar a un hijo, y que su amigo Toshinori lo estuviera haciendo solo hablaba mucho de él. Toshinori no solo cargaba con el peso de ser el símbolo de la paz, sino que también había asumido la responsabilidad de criar a Takeru, algo que David admiraba profundamente. Era un hombre que llevaba mucho sobre sus hombros, y aún así, nunca dejaba de sonreír. Por cierto, ¿dónde está tu esposa?, preguntó Toshinori mientras dirigía su mirada hacia los niños. David siguió su mirada hacia Melissa y Takeru. Melissa estaba gesticulando animadamente mientras Takeru escuchaba en silencio, ocasionalmente respondiendo con palabras cortas. Emma debe estar por llegar pronto, respondió David con calma. Ya quiero saludarla, dijo Toshinori con una sonrisa ligera. Y ella también estará feliz de verte por aquí de nuevo, añadió David con sinceridad. Un cálido silencio se interpuso entre ambos padres mientras observaban a sus hijos convivir, si es que podía llamarse así. Melissa parecía decidida a romper la barrera que Takeru mantenía erguida. Su energía contrastaba con la reserva del niño. Toshi, dijo David finalmente, rompiendo el silencio. ¿Sí? Toshinori respondió sin apartar la vista de los niños. ¿La extrañas, verdad?, preguntó David en voz baja. Toshinori permaneció en silencio por unos segundos antes de responder. No hay día que no lo haga. Su mirada se fijó en algún punto lejano del jardín, mientras su mente viajaba a otro lugar. Ella estaría orgullosa de cómo estás llevando esto. David comentó, viendo la expresión seria pero serena de su amigo. Eso espero, respondió Toshinori, sus labios formando un arco leve, una sonrisa melancólica que reflejaba tanto amor como pérdida. Ambos padres cayeron en un silencio cómodo y tranquilo, uno que reflejaba los momentos vividos y la conexión entre ellos. Solo fue interrumpido por el golpeteo en la puerta del estudio. David sonrió, consciente de quién era. «Pasa», exclamó, su voz lo suficientemente alta como para que se escuchara al otro lado. Cuando la puerta se abrió, apareció una hermosa mujer. Su apariencia estaba tan bien cuidada que aparentaba ser más joven de lo que realmente era. Su cabello rubio, atado en una cola de caballo, se movía de lado a lado con cada paso que daba. Sus ojos verdes brillaban con calidez, un rasgo distintivo que la hacía destacar. Aunque no vestía ropa formal, su atuendo sencillo tenía un aire elegante. Era como ver a Melissa, pero en su versión adulta. «Emma, ¿cuánto tiempo?», dijo Toshinori mientras se levantaba para saludarla. La mujer le dedicó una sonrisa cálida al verlo. «Ha pasado mucho, Toshi», respondió Emma con sinceridad. Su mirada recorrió la habitación, buscando a los niños. David le había mencionado que su invitado traería a su hijo, pero cuando entró a la casa no vio ni a Melissa ni al hijo de Toshinori. «¿Dónde están los niños?», preguntó Emma con curiosidad. David señaló hacia el jardín donde estaban los pequeños. Desde el balcón del estudio podían verlos claramente. Melissa tenía la cabeza apoyada en la mesa del jardín, con una expresión derrotada. Parecía que sus intentos por entablar conversación con Takeru no habían tenido éxito. «Parecen estar entusiasmados, ¿eh?», bromeó Emma, su tono ligero pero lleno de humor. Toshinori rió suavemente ante el comentario, aunque su mirada reflejaba cierta preocupación. «Supongo que sí». Emma notó el cansancio en los ojos de Toshinori y su postura ligeramente decaída. «¿Largo día?», preguntó con tacto. Toshinori se encogió de hombros. «El vuelo fue largo, pero nada fuera de lo común. También fuimos acorralados por algunos fans». Emma rió ante su respuesta. «Me imagino. Trata de descansar. Tienes que dar tu mejor sonrisa esta noche, pero también aprovechar para distraerte». Toshinori asintió lentamente. Sabía que esta noche sería importante. La recepción organizada por David era el motivo principal de su visita, pero también tendría unos días más para relajarse antes de regresar a Japón. En cuanto a ellos, continuó Emma mientras dirigía su mirada hacia los niños en el jardín. «Tal vez pueda ayudar con tu hijo». «¿Ayudar?», preguntó Toshinori con curiosidad. Emma asintió firmemente, una sonrisa iluminando sus labios. «Soy buena con los niños. ¿Por qué crees que David no hace locuras cuando estoy presente?».
David soltó una pequeña protesta desde el otro lado del estudio, pero Emma lo ignoró con elegancia. Toshinori suspiró profundamente antes de responder. Su niñera dijo lo mismo. Tampoco ha tenido mucho éxito. Emma ladeó ligeramente la cabeza mientras pensaba. ¿En serio? Bueno, tal vez necesite algo más que palabras. Toshinori negó suavemente con la cabeza. No creo que usar tu Kirk ayude a largo plazo. Pero podría funcionar, intervino David desde su lugar. O al menos podríamos intentarlo. Emma tenía una particularidad especial. Podía influir en las emociones básicas de las personas, como simpatía, felicidad o calma. Aunque no podía cambiar el comportamiento de alguien por completo, sí lograba crear un ambiente más receptivo para las conversaciones y relaciones interpersonales. Este don le había sido útil en reuniones importantes como la de esta noche y también en su matrimonio. Toshinori reflexionó sobre las implicaciones durante unos segundos antes de hablar. Tal vez podría funcionar, admitió finalmente, su tono más tranquilo ahora. David y Emma intercambiaron una mirada cómplice. Ambos estaban dispuestos a ayudar a su amigo. Papá, esto es muy incómodo, se quejaba Takeru mientras Toshinori ajustaba el moño del traje del niño. El pequeño vestía una camisa azul marino perfectamente planchada, pantalones negros sujetos por un cinturón metálico y el moño que su padre intentaba acomodar torpemente. Toshinori luchaba por ajustar el accesorio correctamente. Sus manos grandes y torpes no facilitaban el proceso. Era irónico. Podía enfrentarse a los villanos más desalmados sin problema alguno, pero ajustar un simple moño parecía una tarea imposible. Finalmente, Takeru tomó el moño y lo ajustó él mismo con precisión impecable. Ya vámonos, refunfuñó mientras bajaba de la silla y sus zapatillas resonaban contra el suelo. Toshinori observó cómo su hijo salía de la habitación de invitados con rapidez, dejando atrás un rastro de frustración infantil. Una gota de sudor corrió por su nuca mientras murmuraba, parece que no le gustan los trajes. El héroe vestía un traje amarillo con rayas blancas característico. Definitivamente se había convertido en su combinación favorita para eventos formales. La entrada al salón cuando llegaron frente a las puertas dobles del salón principal, Toshinori estaba listo para hacer una entrada dramática como siempre. Abrirlas fuertemente y gritar estoy aquí. Sin embargo, Takeru se adelantó y abrió las puertas sin ceremonia alguna. El salón era impresionante, decorado con elegancia minimalista pero acogedora. Las mesas estaban dispuestas en forma de U impecablemente organizadas. Las sillas eran elegantes pero cómodas. Plantas verdes y discretas obras de arte adornaban las paredes sin distraer del propósito formal del evento. La llegada de Toshinori llenó la sala de bullicio inmediato. Era normal que su presencia agitara las masas incluso en reuniones formales como esta. Mientras caminaban juntos hacia sus lugares asignados, Takeru sintió como alguien tomaba suavemente su muñeca. Era Melissa. Al verla más detalladamente notó lo diferente que lucía esa noche. La niña vestía un vestido de un color azul intenso y vibrante, similar al color del cielo en un día soleado. La tela era de seda suave y lisa, lo que le daba un brillo sutil bajo la luz de la sala bien iluminada. En el centro del pecho había un pequeño broche de cristal azul que reflejaba la luz y aportaba un toque de sofisticación. A lo largo del borde inferior de la falda, una franja de encaje blanco creaba un contraste hermoso con el azul del vestido. La cintura estaba marcada por una cinta delgada de satén azul claro, que se ajustaba suavemente alrededor de la cintura de la niña, resaltando su silueta y dándole un toque de elegancia. Para completar el conjunto, Melissa llevaba unas zapatillas de satén de un color azul un poco más claro que su vestido. ¿Qué quieres, Melissa?, preguntó Takeru, notando que la niña apretaba ligeramente sus labios. Había algo en su expresión que no podía descifrar. ¿Quieres algo de comer?, respondió Melissa con otra pregunta. ¿Comer? Sí, hay un poco de frutas por allá. Melissa comenzó a guiarlo hacia una mesa, y Takeru no opuso resistencia. Sin darse cuenta, un pequeño grupo de niños los seguía, aprovechando la distracción de los adultos. Podían saludar a Olmig más tarde. Ahora tenían otro objetivo en mente. Oye, niño rubio. El agarre de Melissa tembló por un momento, pero siguió caminando. Takeru volteó, pensando que se referían a él.
Vio a un grupo compuesto por 2 niños y 3 niñas, todos vestidos igual de formales, con sonrisas prepotentes en sus rostros, aunque las niñas lo disimulaban mejor que los niños. ¿Cómo te llamas?, preguntó uno de ellos. Takeru. ¿Eres hijo de All Might? Takeru asintió, su cabello rubio agitándose con el movimiento. El grupo de niños sonrió ampliamente. ¿Por qué no vienes con nosotros? Vamos a jugar. Melissa ya había detenido su andar. Su mano seguía en la muñeca de Takeru, pero ahora temblaba levemente. ¿Jugar?, preguntó Takeru. Sí, respondió el niño de cabello negro. Tenía pecas en el rostro y ojos oscuros, y vestía igual que Takeru con la diferencia de que llevaba un saco. No, gracias, dijo Takeru, su expresión imperturbable. El niño frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué no? Simplemente no quiero. ¿Y qué harás entonces? ¿Irás a comer uvas con esa perdedora? El agarre en la muñeca de Takeru finalmente cedió. El niño rubio no le dio importancia a eso, sino a la forma en que se referían a Melissa. ¿Qué quieres decir con eso? La mirada de Takeru se fijó en el grupo. Una de las niñas habló, su voz sonando burlona. Si eres hijo de All Might, ¿por qué estás con ella? Eso solo lo confundió más. ¿Por qué ser hijo de mi padre tendría algo que ver? ¿No me estás entendiendo? La niña negó con la cabeza. ¿Por qué estás con esa Kirkles? Takeru ladeó la cabeza. ¿Kirkles?, preguntó, creyendo recordar vagamente ese término, haberlo escuchado antes, pero sin recordar bien su significado. No tiene ninguna particularidad, ningún don que la haga especial. Un Kirk, ¿ya me entiendes? Melissa estaba preparada para irse. No aguantaba más que hablaran así de ella. Esto se estaba volviendo común desde su diagnóstico que confirmaba que no tenía ni tendría un don. Sus ojos azules como el agua empezaron a humedecerse poco a poco. Estaba segura de que después de esto, Takeru simplemente se iría con los demás. No había tenido éxito en establecer una conversación con el niño anteriormente, así que no era gran cosa, pero eso era antes de que él supiera que no tenía un Kirk. Ahora que lo sabía, sería peor. Takeru permaneció en silencio por un momento, procesando la información que acababa de recibir. Su mirada pasó del grupo de niños a Melissa, quien parecía estar al borde de las lágrimas. Aunque su expresión no cambió mucho, sus ojos se suavizaron ligeramente al ver a la niña. No entiendo, dijo finalmente Takeru, su voz tranquila pero firme. ¿Por qué tener o no un Kirk importa? El grupo de niños pareció sorprendido por su respuesta. El niño de cabello negro frunció el ceño aún más. ¿Cómo que por qué importa? Sin un Kirk, ella no es nadie especial. Takeru negó con la cabeza. Eso no es cierto. Melissa es inteligente y amable. Eso la hace especial. Luego, para sorpresa de todos, incluida Melissa, Takeru tomó suavemente la mano de la niña. Vamos, Melissa. Dijiste que había frutas por allá. Sin esperar respuesta del grupo, Takeru comenzó a caminar, llevando a Melissa con él. La niña lo siguió, aún sorprendida pero con una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Mientras se alejaban, Takeru miró de reojo a Melissa. No dejes que te molesten. Eres más que tu Kirk. Melissa asintió, apretando ligeramente la mano de Takeru. Gracias, susurró. Los dos niños continuaron su camino hacia la mesa de frutas, dejando atrás a un grupo de niños confundidos, sorprendidos y un rastro de frustración en una de ellos. Vanessa. Gruñó el niño de cabello negro, llamando la atención de la niña a su lado, ahora conocida como Kaori. Sí, hermano. Respondió ella, con el cabello del mismo color que su hermano, vestida con un vestido rosa y zapatos del mismo color. Usa tu Kirk en él, dijo Steven. Ser amiga del hijo de All Might alegraría mucho a papá. Entre el pequeño grupo, los demás intercambiaron miradas llenas de duda y nerviosismo. Steven, no creo que sea una buena idea, trató de negociar uno de ellos. Si los descubren, podrías causar problemas. Steven no parecía querer retroceder. El don de Vanessa no es perceptible, ni siquiera para el afectado. No habrá problema. ¿Qué quieres que haga, hermano?, preguntó Vanessa. Haz que se enoje, respondió Steven. Eso debería ser suficiente.
La niña asintió y procedió con lo pedido. Vanessa solo es una marioneta, una que está para obedecer a lo que yo quiera, señor Takeru. Dijo Vanessa, quien ya estaba en la mesa de bocadillos, haciendo que Takeru y Melissa se dieran la vuelta. Takeru tenía una uva en la boca cuando giró, y Melissa retrocedió un poco, no queriendo que se repitiera lo anterior. Cuando ella retrocedió, Takeru dio un paso adelante. ¿Qué quieres?, preguntó, su inglés apenas inteligible debido a la uva en su boca. No vengo a pelear, añadió con un tono que no era hostil, pero el niño frente a él no reaccionó. Seguía ahí, como un perro guardián sin correa. Vanessa no mostró ninguna emoción. Su trabajo era uno: obedecer a su hermano. Sin que nadie la viera, activó su Kirk. Emociones. Este Kirk le permitía cambiar completamente las emociones del objetivo a las que el usuario deseaba. Era una particularidad completamente superior en efectividad a la de Emma, pero el Kirk de Vanessa era diferente en cuanto al proceso. Ella había escogido enojo, lo que implicaba que el afectado tenía que recordar cosas que lo hicieran enojarse. Luego, este enojo se dirigiría a la persona más cercana en cuanto a distancia del afectado, en este caso, Melissa. Vanessa solo siguió órdenes, pero este pequeño cambio haría que lo que Takeru conocía hasta ahora cobrara sentido. Después de activar su Kirk, Vanessa dio media vuelta para regresar con su grupo, dejando a Melissa confundida. Eso fue extraño, comentó Melissa, volviendo su mirada a su compañero de aperitivos. Takeru estaba en algún tipo de trance, uno que duraría un tiempo. ¿Lo hiciste?, preguntó Steven a Vanessa, quien asintió sin necesidad de hablar. ¿Y por qué no ha hecho nada? La niña ladeó la cabeza, su Kirk debía haber surtido efecto en menos de unos segundos, o al menos eso pasaba cuando lo usaba con sus compañeros en la escuela, para causar peleas y que Steven se divirtiera. No lo sé, respondió la niña, su mirada fija desde la distancia donde estaban el par de rubios. Pero parece que no se mueve. Solo está durando más de lo usual, ¿no? Steven frunció el ceño, su amigo tal vez tenía razón, ya que Melissa trataba de hacer que Takeru reaccionara sin éxito. Oye, vamos. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Melissa agitaba a Takeru desde un costado, pero la mirada del niño parecía perdida. En su mente, estaban nuevamente los fragmentos de imágenes, ahora más detallados. Incluso había conversaciones fugaces en ellas, como si repentinamente pudiera ver todo sin problemas, sin dolor ni punzadas. Seguía sin comprender, pero trataba de hacer lo posible para entender. Yo no entiendo, el Kirk de la niña no solo revivió sus momentos de enojo como estaba planeado. La vena de imágenes fragmentadas se abrió. Su cerebro apenas podía procesar algunas cosas que, de igual forma, no entendía. Aunque de manera inexplicable, sí las veía. La que parecía ser una serie animada, o un anime japonés, era la más recurrente entre todo el desorden. Sí, estaba lo que ya había visto. El que parecía ser su padre, pero ahora delgado, mostrando una horrible herida en su estómago. Un chico de cabello verde que era básicamente el centro de la serie. No entendía. Esas imágenes caricaturescas pasaron a segundo plano cuando imágenes en primera persona destellaron. Había algo en lo que ahora pensaba que eran sus manos, su agarre en el objeto, luego el sonido de algo retraído y, por último, un sonido estalló en sus oídos y con él, también un destello de luz. Toshinori llevaba la noche con una tranquilidad aparente. Las conversaciones fluían suavemente, un murmullo constante de voces educadas y risas discretas. Los invitados, en su mayoría inversores y colegas de David, mantenían un aire de sofisticación que contrastaba con la energía de Toshinori. En el fondo, el héroe agradecía que no fueran fanáticos gritando por autógrafos. Sus ojos se desviaban ocasionalmente hacia los niños presentes, esperando que mantuvieran la compostura. David había sido considerado al incluirlos en la velada, pensó Toshinori, aunque quizás un poco imprudente. De repente, un cambio en el ambiente captó su atención. Melissa, con su vestido azul ahora arrugado por la preocupación, gesticulaba frenéticamente cerca de la mesa de aperitivos. A su lado, Takeru parecía una estatua, sus ojos fijos en un punto invisible. La escena provocó un escalofrío en Toshinori, dolorosamente familiar.
Sin dudarlo, el héroe se abrió paso entre los invitados, su corazón latiendo con fuerza. Takeru, hijo, murmuró al llegar junto al niño, su voz suave pero cargada de preocupación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Melissa retrocedió, sus ojos azules brillantes por las lágrimas contenidas. Quería ayudar, pero el miedo a empeorar la situación la mantenía a distancia. Los segundos se convirtieron en minutos eternos. Toshinori, arrodillado frente a Takeru, sentía el peso de cada momento. Su mano, enorme y fuerte, descansaba suavemente sobre el hombro del niño. Takeru, repitió, una y otra vez, cada llamado más desesperado que el anterior. Los ojos del niño, parecían cubiertos por una niebla espesa. Toshinori reconoció esa mirada vacía, un recuerdo amargo de sus encuentros con villanos capaces de controlar mentes. Hijo, comenzó nuevamente, pero las palabras se ahogaron en un grito de sorpresa. El puño de Takeru, pequeño pero poderoso, conectó con su mejilla. Toshinori trastabilló, su figura imponente tambaleándose entre los invitados atónitos. El golpe seco resonó en el salón, atrayendo todas las miradas. Confundido y alarmado, Toshinori observó a Takeru abalanzarse sobre él, sus pequeños puños listos para otro ataque. En un movimiento fluido, el héroe envolvió al niño en un abrazo firme pero gentil. ¿Control mental?, se preguntó, su mente trabajando frenéticamente para encontrar una explicación. Los invitados formaron un círculo alrededor de la escena, sus rostros una mezcla de asombro y preocupación. David y Emma se abrieron paso entre la multitud, la tensión evidente en sus posturas. ¿Qué está pasando, Olmigt?, preguntó David, su voz baja pero urgente. No lo sé, respondió Toshinori, la frustración evidente en su tono. Algo lo está controlando, estoy seguro. Emma, comprendiendo la gravedad de la situación, activó su Kirk sin dudarlo. Una onda de calma emanó de ella, invisible pero poderosa. Gradualmente, Takeru dejó de forcejear, su cuerpo relajándose en los brazos de su padre. Toshinori y Emma intercambiaron miradas, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. El héroe asintió en agradecimiento, prometiéndose expresar su gratitud adecuadamente más tarde. Toshinori dirigió su mirada hacia Takeru, aún envuelto en sus brazos protectores. La respiración del niño era agitada, su pequeño cuerpo temblando ligeramente por el esfuerzo reciente. El héroe podía sentir cada latido acelerado del corazón de su hijo contra su pecho. Hijo, comenzó Toshinori con voz suave, sus dedos trazando círculos reconfortantes en la espalda de Takeru. Dime, ¿sabes qué pasó? La pregunta flotó en el aire, cargada de preocupación y un toque de urgencia. Toshinori sabía que si algo o alguien había provocado esto, necesitaba saberlo. La posibilidad de que fuera similar al incidente en Japón le provocó un escalofrío que trató de ocultar. Sintió el movimiento de la cabeza de Takeru contra su pecho, y con delicadeza, aflojó su abrazo. El niño se separó lentamente, su mirada, aunque aparentemente inexpresiva como siempre, llevaba un destello de conmoción que solo un padre podría notar. Takeru recorrió el salón con la mirada. Los invitados, tensos y nerviosos, observaban al niño con una mezcla de curiosidad y temor. Pero Takeru parecía buscar algo más allá de sus miradas inquietas. De repente, sus ojos se fijaron en un punto específico y, con determinación, comenzó a caminar. Toshinori lo siguió de cerca, su instinto paternal en alerta máxima. Un pequeño grupo de niños se removió inquieto al ver acercarse a Takeru. Steven, con una actitud desafiante que no lograba ocultar su nerviosismo, se preparó para enfrentar lo que viniera. Su hermana, Vanessa, temblaba ligeramente, consciente de que su Kirk indetectable era la causa de todo esto. Takeru se detuvo frente a Steven, sus ojos azules como zafiros encontrándose con los negros como onix del otro niño. La tensión era palpable. Takeru-san, dijo Steven, tratando de mantener la compostura. ¿Por qué? La voz de Takeru era suave pero firme. ¿Cómo lo hiciste? La confusión en el rostro de Steven era genuina, pero Takeru sabía que había algo más. En su mente, imágenes y palabras se arremolinaban, fragmentos de algo que no lograba comprender del todo. Un título brilló en su memoria: Boku no Hero. Con una claridad repentina, Takeru se volvió hacia los adultos.
Su voz, aunque infantil, llevaba una seriedad que hizo que todos prestaran atención. Este niño y ella, señaló a Steven y Vanessa, hicieron algo con mi cabeza. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los hermanos se estremecieron visiblemente, y sus padres, entre los invitados, palidecieron. Toshinori dio un paso adelante, colocando una mano protectora sobre el hombro de Takeru, sus ojos recorriendo la sala con una mezcla de preocupación y determinación. La atmósfera en el salón cambió drásticamente. Lo que había comenzado como una elegante velada, se había transformado en algo mucho más complejo. Toshinori observó con una mezcla de compasión y severidad como John, el padre de los niños, daba un paso tembloroso hacia adelante. La postura del hombre era frágil, casi quebradiza bajo el peso de la mirada del símbolo de la paz. El contraste entre la imponente figura de Olmigt y la silueta encogida de John era palpable, llenando el aire de una tensión casi tangible. John, conocido por su brillante mente y sus contribuciones ocasionales a los proyectos de David, ahora se encontraba en una situación que nunca hubiera imaginado. Su reputación, construida cuidadosamente a lo largo de los años, parecía tambalearse ante este incidente. El hombre respiró profundamente, tratando de encontrar las palabras adecuadas mientras sentía el peso de docenas de miradas sobre él. Olmigt, realmente lamento lo que mis hijos hicieron, comenzó John, su voz quebrándose ligeramente. Cada palabra parecía costarle un esfuerzo enorme, como si estuviera arrastrando piedras con la lengua. Nosotros, esto no debería haber sucedido. Toshinori, a pesar de la ira que bullía en su interior, mantuvo una expresión serena. Sus años como héroe le habían enseñado a controlar sus emociones, incluso en las situaciones más difíciles. Sin embargo, la tensión en su mandíbula y el brillo acerado en sus ojos revelaban la tormenta que se agitaba bajo su fachada tranquila. ¿Cuál es el Kirk que causó esto?, preguntó Toshinori, su voz grave y profunda resonando en el salón ahora silencioso. La pregunta pendía en el aire como una espada de Damocles, amenazando con caer en cualquier momento. John tragó saliva audiblemente antes de responder. El Kirk de mi hija se llama emociones, explicó, su voz apenas un susurro. Puede cambiar las emociones de la persona que ella elija. Toshinori asintió lentamente, procesando la información. Su ceño se frunció aún más, creando profundas líneas en su frente. Giró su cabeza, buscando a la niña entre la multitud. Cuando la encontró, su expresión se suavizó ligeramente. Vanessa estaba llorando desconsoladamente, sus pequeñas manos tratando en vano de secar el torrente de lágrimas que fluía por sus mejillas. Lo siento, sollozó, su voz entrecortada por el llanto. Steven dijo que de esa forma podría ser amigo de su hijo, Olmigt. La confesión de la niña cayó como una bomba en el salón. Toshinori parpadeó, momentáneamente desconcertado por la revelación. El silencio que siguió fue roto abruptamente por los gritos indignados de Steven. Mentirosa. Chilló el niño, su rostro contorsionado por la rabia y el miedo. No digas mentiras, Vanessa. John, con una mezcla de vergüenza y frustración, se giró hacia su hijo. Silencio, Steven. Ordenó, su voz cargada de una autoridad que rara vez usaba. Ya hemos causado suficientes problemas esta noche. El ambiente se volvió aún más tenso mientras la familia se preparaba para retirarse. Los otros invitados murmuraban entre sí, lanzando miradas de reojo a la escena que se desarrollaba ante ellos. David y Emma intercambiaron miradas preocupadas, inciertos sobre cómo proceder. Toshinori, sin embargo, dio un paso adelante. Su imponente figura pareció llenar todo el espacio, y cuando habló, su voz era una mezcla de firmeza y comprensión. John, comenzó, haciendo que el hombre se detuviera en seco. Lo que ha ocurrido esta noche es grave, pero aprecio tu honestidad y la de tu hija. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo a cada miembro de la familia. Sin embargo, esto no puede quedar así. Necesitamos hablar sobre las consecuencias y cómo asegurarnos de que algo así no vuelva a suceder. John asintió lentamente, el alivio y la preocupación luchando en su rostro. Por supuesto, Olmigt. Haremos lo que sea necesario para remediar esto. Mientras la familia se retiraba, seguida de cerca por David para discutir los próximos pasos, Toshinori se volvió hacia Takeru.
El niño había permanecido sorprendentemente tranquilo durante todo el intercambio, sus ojos azules observando todo con una intensidad inquietante. ¿Estás bien, hijo?, preguntó Toshinori suavemente, arrodillándose para estar al nivel de los ojos del niño. Takeru asintió lentamente. Sí, papá, respondió, su respuesta tranquilizando a su padre. Toshinori observó con una mezcla de ternura y preocupación cómo Melissa se acercaba tímidamente hacia ellos. Sus ojos azules, normalmente brillantes y llenos de curiosidad, ahora estaban vidriosos y enrojecidos, evidencia del miedo y la confusión que había experimentado en los últimos minutos. El héroe podía sentir la tensión que emanaba de la pequeña, su cuerpo ligeramente tembloroso mientras se acercaba. Tío Migot, Takeru, murmuró Melissa, su voz apenas audible sobre el murmullo de los invitados que aún comentaban lo sucedido. De repente, como si una presa se hubiera roto, Melissa se lanzó hacia Takeru, envolviéndolo en un abrazo sorpresivo. El niño rubio se sobresaltó, sus ojos abriéndose de par en par ante el contacto inesperado. Sus brazos quedaron rígidos a los costados, inseguros de cómo responder a esta muestra de afecto. ¿Estás bien?, preguntó Melissa, su voz ahogada contra el hombro de Takeru. El niño asintió lentamente, su mirada reflejando una mezcla de sorpresa y algo más profundo, quizás una chispa de reconocimiento-comprensión. Toshinori observó la escena con una sonrisa agridulce. Por un lado, le alegraba ver la preocupación genuina de Melissa por su hijo, un indicio de que quizás una amistad estaba floreciendo entre ellos. Por otro lado, se sentía culpable por haber sido, indirectamente, la causa de tanta angustia en la niña. Hijo, Melissa, comenzó Toshinori, su voz suave pero firme, atrayendo la atención de ambos niños. Necesito que se queden aquí un momento. Voy a salir con David para hablar sobre lo que ha pasado. Takeru asintió casi de inmediato, su expresión volviendo a su habitual calma. Melissa, sin embargo, dudó por un instante, sus ojos moviéndose entre Toshinori y Takeru antes de asentir también. Emma, que había estado observando la escena en silencio, dio un paso adelante. Yo puedo quedarme con ellos, ofreció, colocando una mano reconfortante en la cabeza de cada niño. Su toque parecía transmitir una calma que ambos necesitaban desesperadamente. Toshinori asintió agradecido. Gracias, Emma, dijo, antes de girarse para unirse a David y al padre de los otros niños. Mientras se alejaba, Toshinori no pudo evitar lanzar una última mirada hacia atrás. Vio a Takeru y Melissa sentados juntos, con Emma a su lado, hablándoles en voz baja. Por un momento, la escena pareció congelar el tiempo, un oasis de calma en medio del caos de la noche. El héroe respiró hondo, preparándose para la difícil conversación que le esperaba. Su instinto paternal ardía con la necesidad de proteger a su hijo, de entender exactamente qué había sucedido y asegurarse de que no volviera a ocurrir. Pero también sabía que debía mantener la calma, ser el símbolo de paz y justicia que el mundo esperaba que fuera. Con una última mirada a los niños, Toshinori se dirigió hacia donde David y John lo esperaban, listo para enfrentar las consecuencias de esta noche inesperada. Fin del capítulo 1. Por cierto, si creen que debería cambiar la música de fondo, por favor compartan alguna que crean adecuada. Sin nada más, nos vemos en otro capítulo del fanfic.